El tema de hoy, como les dije, es Vivir creyendo la verdad, parte 3. Y vamos con la tercera parte de la armadura de Dios, que es el calzado de las buenas noticias o del Evangelio. Pero quiero que podamos recordar algunas cosas para los que no han estado en las demás predicaciones. Podamos recordar algunas cosas y esto nos dé contexto. Primero tenemos que recordar que tenemos un enemigo y ese enemigo es el diablo. ¿Cómo se llama? El diablo se ha opuesto a la verdad de Dios, se ha opuesto al Evangelio desde siempre. Ahora, si lo vemos desde Jesús, el diablo intentó que Jesús no naciera y cientos de niños murieron a partir de esta causa. Luego vemos que Jesús es tentado por el diablo y el diablo intentó engañar a Jesús ofreciéndole este mundo, pero Jesús hizo frente a esto con la palabra de Dios. Luego vemos al diablo incitando a Pedro para engañar a Jesús y decirle que no muera. Luego vemos al diablo usando los principales sacerdotes para llevar a la muerte al Hijo de Dios. Luego vemos que Jesús vence con su muerte al diablo, a la muerte, al pecado, pero aún así el diablo permanece dando pelea. Y lo vemos al diablo negando la resurrección de Jesús, llenando de mentiras a través de los romanos y las autoridades judías, llenando de mentiras a todas las personas de la época, diciéndoles Cristo no resucitó, se robaron el cuerpo, todo esto es mentira. El diablo seguía incitando a las personas, no paró ahí. Los apóstoles fueron testigos, incluso muchos de los apóstoles murieron perseguidos y entregaron sus vidas. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? El diablo. Pero cada muerte de estos valientes hombres representaba más valor, más fe para quienes permanecían vivos y Dios iba extendiendo su reino. Al final la iglesia termina siendo constituida y los hermanos siguen viviendo persecución a lo largo de esos primeros siglos para luego entrar en la época más oscura de la iglesia, que fue cuando la iglesia se alió con el imperio romano y se instituyó la iglesia como lo que conocemos, la iglesia apostólica y romana, la iglesia católica o la iglesia universal, la iglesia católica. Y en ese sentido la iglesia se corrompió, la verdad se corrompió desde adentro y trajo una disminución de los verdaderos fieles, pero Dios siempre tuvo un remanente fiel que se mantuvo firme hasta la época de la Reforma, donde el Evangelio volvió a dar su luz, donde la iglesia protestante nació y con ella el surgimiento del Evangelio. También el diablo se levantó para traer corrientes modernas de doctrinas que ponían en tela de juicio la veracidad de la Escritura, tal vez en el avance de la edad moderna, tipo siglo XV, XVI. Con el avance de la historicidad y muchos adelantos científicos se puso en tela de juicio la veracidad de la Escritura. Como, bueno, ¿y la Biblia cómo sabemos si la verdad dice lo que es de Dios? ¿O cómo sabemos que los hombres no manipularon estas palabras? Y hasta el día de hoy se pone en tela de juicio la Escritura. ¿Y quién está detrás de eso? El diablo. Y no para ahí. A pesar de todo esto, la iglesia durante los últimos 500 años se ha mantenido de cierta forma fiel y ha llegado la verdad hasta nuestros días, pero en nuestros días seguimos viviendo gran ataque de Satanás con sus mentiras para que nosotros no creamos a la verdad. Y en serio, cada vez hay más falsos maestros por todas partes que actúan en nombre de Dios, corrientes de pseudociencias que van en contra de la fe. Hay demasiado humanismo, la gente quiere vivir por el placer, las filosofías son muy hedonistas, hay unas mezclas peligrosas de prácticas mundanas dentro de las iglesias y un sinnúmero de cosas de las que no podemos ser ingenuos y entonces necesitamos más que nunca conocer la verdad de la palabra, ¿sí o no? Porque antes, para que tú fueras influenciado por una falsa doctrina, tenías que ir a un lugar a escuchar a alguien. Hoy en día, YouTube te lo pone como sugerencia. Y YouTube, tristemente, todavía no distingue entre falsas doctrinas y sana doctrina. Espero que algún día el algoritmo de YouTube aprenda eso, pero mientras eso pasa, YouTube, todo lo que suene a Dios y a predicación y a lo que sea, te lo bota. Te lo bota. Y tú de repente estás escuchando algo y de repente te empiezan a llegar mensajes de gente de cualquier parte del mundo.
que empieza a hablar en nombre del Señor, empieza a hablar en nombre de Dios, y muchas de estas personas, no vamos a decir que todas, pero hay muchas personas muy famosos que han negado la verdad y se han desviado de la fe y pueden confundir a la iglesia. Por eso es tan necesario que nosotros podamos estar firmes en la verdad. Así que en este sentido estamos viviendo una guerra espiritual y necesitamos no ser ingenuos, porque la ingenuidad es tal vez el peor o la peor forma de responder a una guerra. Piensa en eso. ¿Qué tan peligroso sería que tú te metieras a un campo de batalla y no tuvieras ni la menor idea que eso es un campo de batalla? Y que hay gente que te quiere matar, pero tú vas caminando por el jardín como si estuvieras de paseo. ¿Qué tan peligroso es eso? Es muy peligroso. O sea, ya de por sí es peligroso estar en la guerra preparado, listo, con todo, tu fusil y tus armas y todo. Ya es peligroso. Ahora imagínate qué tan peligroso puede ser estar en medio de una guerra y no saber que estás ahí. Pues ignorar eso es tal vez la mejor manera en la que el enemigo puede ganar la batalla contra nosotros, contra la iglesia. Hemos visto anteriormente que lo que Pablo está señalando acerca de cómo resistir al diablo, porque estamos hablando de eso, cómo entonces podemos resistir las estrategias del diablo, cómo podemos acabar con sus estrategias, con sus mentiras. Todo esto tiene que ver con proteger nuestros pensamientos y emociones. Así que la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿quién está en control de mis pensamientos y de mis emociones? ¿A quién están sujetas estas emociones y pensamientos? Porque si nuestras emociones y nuestros pensamientos no están amarradas a algo firme y seguro, lo que va a pasar es que nuestras emociones van a ser llevadas de un lado para el otro y eso va a generar demasiada confusión en tu interior. Entonces la idea es que tus emociones son demasiado ligeras. Haz de cuenta que son como copos de algodón o como estas florecitas, o no sé cómo se llama esto, que tú lo soplas y de repente sale a volar todo. Nuestras emociones necesitan encontrar algo donde sostenerse y mantenerse firmes, porque por ellas mismas no lo pueden hacer. Nuestros pensamientos son demasiado permeables. Alguien de repente te puede decir en la mañana: uy, hoy no tuviste tiempo de arreglarte esta mañana. Si alguien te dice eso, ¿qué tan seguro te vas a sentir de ahí en adelante durante todo el día? Te vas a sentir mal, ¿cierto? Lo primero que vas a hacer es ir al baño, irte al espejo. Es como: no, yo sí me arreglé hoy. Nuestros pensamientos son demasiado vulnerables. Alguien fácilmente podría decir cualquier cosa y te tumba al piso. Es como: uy, señora, la verdad, usted está perdiendo el tiempo con ese niño muy malcriado. Y de repente un comentario así te puede dejar, o sea, te tumba. ¿A alguien le ha pasado eso? Right hands, sí. Te tumba. Y puede que sea verdad. No vamos a decir que tú eres el mejor papá del mundo, pero puede que sea verdad. Pero quiero que entiendan qué tan franqueable es nuestra vida, nuestro corazón. Somos tan fáciles de llevar con nuestras emociones a un lado y al otro. Alguien de repente llega con entusiasmo y le dice: hermano, usted no sabe, tengo un negocio, me está yendo súper bien, usted tiene que meterse en esto, hermano. Chévere, me gustó eso. Me gustaba ahí la banda sonora del momento. Y tú llegas y dices: ¿en serio? Sí. ¿Y cómo es eso? No, mira, tienes que hacer esto, ta, tim, prum, tran, tran. No, buenísimo, sí, sin mente. Somos tan fáciles de llevar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, son tan franqueables que necesitamos algo para que podamos proteger nuestros pensamientos y emociones. Necesitamos que nuestras emociones y pensamientos estén aferrados a algo que sí sea confiable y sea firme. Y en ese sentido, gracias a Dios podemos conocer la verdad acerca de Cristo. Y como dice Pablo, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y ya hemos hablado un poco de cómo es esto, porque la pregunta es: sí, yo entiendo, hay unos elementos, yo me los tengo que poner, pero ¿cómo se hace eso? O sea, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, tengo que ponerme la armadura,
pero ¿cómo lo hago? O sea, oro al Señor, le digo, Señor, me pongo aquí este casco, en fe yo me pongo el casco. No. Hemos visto que cada uno de los aspectos de la armadura de Dios contiene en sí mismo cómo es que tenemos una coraza de justicia, por ejemplo, o qué significa tener un cinto de la verdad. No vamos a repartir cintos de la verdad a la salida para que te los pongas. Esto es una metáfora, ¿ok? Y las metáforas se llevan a la práctica no de forma literal, sino que hay una forma de llevarlas a la práctica. Y en este caso, la metáfora del cinto de la verdad está diciendo comprométete seriamente con la causa del Evangelio. Si tú vas a vivir tu vida cristiana, por favor, vívela en serio y que la gente a tu alrededor sepa que para ti esto no es cualquier cosa, no es un juego, esto es en serio. Y tu postura es completamente seria frente a lo que estás viviendo porque sabes que estás en guerra. Eso significa ponerse el cinto de la verdad. ¿Qué tan digna es la causa del Evangelio para que tú te comprometas seriamente con ella? Cada vez que yo miro una película de Estados Unidos y de este patriotismo y de soldados que se van a la guerra, y uno ve estos jóvenes, y sobre todo cuando veíamos esto en los años 60 o los años 40, 50, 60, bueno, después de ahí, que hubo todo este furor patriótico en Estados Unidos de cualquier guerra que saliera, era como mucha gente diciendo, yo quiero ir a defender mi país. Y pensaba uno y era como, bueno, ¿qué tan digno era una nación para que una persona estuviera dispuesta a dar su vida en un campo de batalla? Y las personas podrían amar su país, pero vamos a ser serios. No había razón para que personas pelearan por un estado. Era extraño esto, pero aún así las personas encontraban tanto ánimo por defender su país que decían, yo me voy. O sea, mándenme en el siguiente avión, pónganme en un fusil, enséñenme medio a manejar esto y yo voy a acabar con estos, lo que sea que tuvieran que enfrentar. Y esa disposición trajo muchos males, evidentemente, muchas consecuencias negativas, pero para nosotros los cristianos es extraordinario entender que la causa del Evangelio sí es digna de que alguien diga, esta causa es tan grande que yo me paro aquí dispuesto a dar la pelea que tenga que dar y a morir por esta causa. Ahora, la causa es muy digna, pero hay muy pocas personas dentro de esta causa que consideran que la causa es muy digna. Y les he dicho por qué. La razón de esto en parte tiene que ver con que el diablo apoya toda aquella causa que no sea el Evangelio. Nuestra propia carne o nuestra maldad encuentra motivación en cualquier otra causa que no sea el Evangelio. Y por eso tú ves gente que está dispuesta a morir por su feminismo. Hay gente que está dispuesta a morir por sus libertades. Y generalmente esto no es a favor de causas del Evangelio, es a favor de causas propias, egocéntricas, a favor de causas que me benefician a mí, y eso sí que me da motivación. Las personas que hacen ejercicio encuentran motivación en decir, vas a tener un cuerpo envidiable. Vas a poder ir a la playa, al fin te vas a tomar fotos en bikini y vas a hacer la sensación. Te va a entrar la talla 4. Bueno, para algunas eso está lejos, ¿no? Pero el mundo intenta definirnos por tallas, por modelos, por estética, y las motivaciones de esta gente que está ahí dándole al ejercicio, a la cosa es, yo sí puedo, actitud, tengo que tenerlo y tal. Y uno ve gente a las 4 de la mañana dándole, brother. Y tú dices, hey, ¿qué motivación encontró esta persona para dejar la camita que está tan deliciosa? Pararse a trotar, a correr, a levantar pesas. Yo no digo que eso esté mal, yo les animo a que todos podamos tener, por favor, una buena salud, un bienestar en ese sentido. Pero algunas personas convierten su cuerpo en un Dios.
y el dinero que gastan con esto. Me pregunto si tenemos ese mismo entusiasmo y la misma seriedad para asumir nuestra verdadera vida y nuestra verdadera guerra, que no es contra las calorías ni los carbohidratos. Este cuerpo al final volverá al polvo, pero ¿qué de nuestra alma? Así que ¿en dónde deben estar nuestros mayores esfuerzos? En nuestra alma. Vuelvo y hago un paréntesis. Aún así, mi amigo, por favor, haga ejercicio. Pero hágalo como para el Señor, no para usted mismo, no para su gloria. Hágalo como para el Señor. Después les predico cómo hacer ejercicio como para el Señor. Segundo, después del cinto vimos la coraza de justicia que representa la justicia que hemos recibido por fe. Pero también el resultado de esa justicia en nosotros, que es nuestra justicia práctica, nuestra santidad. Es decir, las obras que producen nuestra fe y que debemos buscar y esforzarnos por crecer en esa santidad del día a día a través de nuestra fe y a través de la justicia que hemos recibido en Cristo. Por favor, miremos lo que dice Romanos 13, del verso 11 al 14. Romanos 13 dice lo siguiente, del 11 al 14. Esto es aún más urgente, dice Pablo. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla. Romanos 13, 11 al 14. Está como diapositiva, no lo vayan a buscar en la Biblia, no sé si lo vimos, pero Romanos 13 del 11 al 14 dice, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y lo que quiere decir Pablo con esto es que la justicia de Dios se convierta en nuestra justicia diaria, que nuestra vida sí o sí debe ser transformada, que nosotros necesitamos esforzarnos por crecer en nuestra santidad diaria, pero la forma de llegar a eso es a través de nuestra fe. Y lo que tenemos que hacer es desechar todas estas obras de perdición y caminar en la justicia de Dios. Y cuando hablamos de caminar, pues vamos ahora sí al elemento que sigue de la armadura. Leemos el verso 15 de Efesios 6. Efesios 6, 15 dice lo siguiente. Pónganse como calzado la paz que proviene ¿de dónde? De la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Al inicio del pasaje de Efesios 6 vimos que Pablo dice lo siguiente. Vamos a leer el verso 11. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mantenerse firmes. Así que la frase importante allí es mantenerse firme. Y si hablamos de mantenernos firmes, segura, y en la metáfora que estamos hablando de una armadura de un soldado, ¿qué tan importantes son sus zapatos? No son todo, ¿cierto? O sea, si te están diciendo pilas, póngase firme, y te están hablando de que te tienes que poner una armadura, ¿qué es tal vez lo más importante de eso? Lo que te pongas en tus pies. Porque el terreno por donde vas a transitar, seguramente vamos otra vez a la metáfora del soldado romano. Esta gente tenía que transitar largos trayectos. Los enemigos eran bien tramposos. En la guerra, como dicen por ahí, todo se vale. Así que, ¿qué era lo que hacían? Ponían minas, quiebrapatas, no como las de ahora, sino que literalmente ponían chuzos en el camino hacia donde tenían que ir.
Y así que tú tenías que tener un calzado que fuera apropiado para poder resistir esto. Aparte también los caminos eran llenos de lodo, barro. En estas guerras se peleaba en la tierra, ¿no? Se peleaba en el lodazal y tú te resbalabas con facilidad, así que necesitabas que tus zapatos tuvieran cierto tipo de agarre, y por eso los soldados romanos tenían este calzado que parecían estos guayos de hoy en día. Los jugadores de fútbol o de los atletas no eran como tal Adidas, pero sí tenían sus guayos sus zapatos, perdón, que les adherían pedazos o taches metálicos para que pudieran sostenerse con firmeza. En ese sentido, Pablo dice, llegamos a una parte importante, y es, te tienes que calzar tus pies con algo especial. Tenías que proteger tus pies. Y en ese sentido, bueno, sabemos que si fuéramos a la guerra tendríamos que usar un buen calzado, pero si nos vamos a lo que significa la metáfora, espiritualmente, ¿qué calzado sería el mejor para esta guerra espiritual? ¿Qué calzado sería el mejor para no dejarte resbalar, para no caerte fácil, para no quedarte atorado, para poder moverte con libertad y aún así permanecer firme? Es con lo que quieres. No quieres un calzado que te entierre y te deje ahí quieto. No, quieres un calzado con el que te puedas mover, pero cada vez que tengas los pies en la tierra, puedas estar firme. Puedas vivir tu vida cristiana, tener la libertad de hacer la obra del Señor, pero al mismo tiempo siempre estar firme. No estar estático, no estar quieto, no, es estar firme. Y la respuesta es el calzado de la paz que proviene de las buenas noticias. En otras versiones, como la que muchos de ustedes tienen, dice el apresto del evangelio de la paz. La palabra apresto la traduce la NTV como estar completamente preparados. No sé si a ustedes les ha pasado, pero no hay nada peor que lo saquen a uno de la casa con afán. ¿A quién le molesta que lo saquen con afán? Por favor, levante su mano. Bien, es como que alguien te esté pitando. ¿Ya se va? ¿Qué hubo? Rápido. Bueno, a mi esposa le fastidia esto en sobremanera. Pero mi esposa tiene un problema adicional, y es que a ella le gusta mucho dormir. Entonces, si no te gusta que te afanen, ¿qué es lo mejor que puedes hacer para que no te afanen? Tienes que estar listo temprano, ¿cierto? Pero si no estás listo temprano, ¿qué es lo que va a pasar? Pues te van a afanar, brother. Es tu culpa. Digo esto porque ella no estaba, así que lo puedo decir con libertad. Y voy a editar esto en el video. Pero de verdad, no hay nada peor que salir con los zapatos sueltos. O sea, es horrible. Si tú no tienes tus zapatos bien amarrados, o que de pronto no alcanzaste a poner los cordones, es lo peor. Uno sale de afán y es como que se hace peor la cosa. O sea, se te salen y pisas un charco con la media y no, se empeora todo. O sea, realmente es lo peor. Pues con la palabra apresto, lo que está diciendo Pablo es, te tienes que apretar fuerte tus zapatos para estar completamente preparado. Que no te agarre la estrategia del enemigo, que no te tome desprevenido, que no te coja con los zapatos sueltos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y esa es la pregunta que tienes que hacer hoy día. ¿Estoy preparado para los ataques del enemigo? ¿Tengo claro cómo amarrar fuerte el zapato, el calzado de la paz, que es el evangelio? Pues si no, gracias a Dios el Señor te trajo esta mañana aquí. Pablo entonces nos habla de un calzado que es el evangelio de la paz. Y pudiéramos confundir un poco este lenguaje con la idea de otros pasajes bíblicos en los que se dice, por ejemplo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y pudiéramos confundir amarrarnos los zapatos con el evangelio de la paz o ponernos el calzado de la paz que proviene del evangelio con la predicación del evangelio. Y no, en este contexto, cuando Pablo dice, ponte el calzado del evangelio de la paz, no nos está diciendo que tenga que ver con que tú vayas y prediques el evangelio. Ahora, sabemos que el evangelio necesita ser predicado, ¿sí o no? Claro que sí, el evangelio debe ser anunciado.
Pero en este contexto, Pablo no está hablando de ir por todo el mundo y evangelizar. Pablo lo que está diciendo es, yo les voy a dar las herramientas necesarias para que ustedes puedan mantenerse firmes. Así que la idea aquí no es anunciar el evangelio, la idea es mantenerte firme en la verdad. Entonces no nos confundamos con pensar que para ponerte la armadura debes salir a predicar. No, está hablando de mantenerse firmes en la verdad. En este orden de ideas, si tú quieres mantenerte de pie en tu vida cristiana y no caer, ¿a quién le gustaría poder mantenerse firme en su fe y no caer en su fe? A ver, levanta su mano. Es como la oración de todos, ¿cierto? Señor, por favor, este día no me dejes caer, en serio. Y usted sale de la oración, ¡ay, estúpido! ¿Qué le pasa, hermano? Ay, Señor, ya caí otra vez. No, qué pena. Tengo una persona muy cercana que me dice, yo lucho mucho con la crítica. Y a veces estamos hablando de eso, de verdad. Estamos hablando de eso como, mira, yo la verdad, a mí me cuesta, pero yo estoy de verdad esforzándome todo el tiempo para no hacerlo. Y hay 5 segundos de silencio. Normal, o sea, estamos ahí. Esta señora tan horrorosa con esa camisa tan fea, man, esa gente. Y es como, ay Dios, o sea, estábamos hablando de eso hace 2 minutos. Bueno, esa es la verdad de quiénes somos, ¿sí o no? ¿Sí? Usted dice, yo de verdad este mal genio tan horrible mío, o sea, en serio, qué pena, yo siempre dando estos espectáculos, o sea, de verdad, nunca más. Mi amor, no me dejes volver a ponerme así, en serio, qué vergüenza. 3 doritos más tarde. Y luchamos en nuestras fuerzas, en el campo de batalla, sin los zapatos adecuados, y no estamos luchando nuestras guerras con la paz del Evangelio del Señor, sino que estamos luchando en nuestras fuerzas. Y por eso te caes. Pareces de esa gente que nunca ha patinado en su vida y los llevan a patinar. Tal cual. ¿Sí? ¿Le ha pasado eso? Que se va de rabo allá. Es horrible. ¿Cómo lo logras? O sea, ¿cómo te puedes mantener firme si no tienes el calzado adecuado? Estás luchando en tus fuerzas. Estás armando tus propias estrategias. Bueno, es estas mujeres que dicen, yo mejor nunca más digo nada. No le vuelvo a decir nada. No le vuelvo a decir nada. Eso es la mentira más grande que puede existir. ¿Sí? Es que como a usted no le gusta que yo le hable, entonces no le vuelvo a decir nada. Esa es una estrategia para no molestar, pero tú sabes que esa estrategia no se puede cumplir. Porque a ti, tú no hablas, a ti se te salen las palabras, ¿sí? Y si no hablas, se te brotan los ojos. Es mejor que hables, mejor. Cada uno está recordando una historia ahí interesante. ¿Y quién está feliz mientras tú estás haciendo el oso? El diablo. Es entretenido ver a alguien patinando y cayéndose y haciendo el oso. Es entretenido. Pero ¿para quién no es chistoso? Para nuestros familiares, para nuestro esposo, para nuestros hijos. Para ellos no es chistoso, es doloroso. Se genera muchas heridas, y de repente tú sientes arrepentimiento y dices, voy a ir a pedirle perdón porque la verdad la embarré, parce, sí. Y tú vas con toda la actitud allá a pedir perdón, ¿no? Mira, de verdad te tengo que pedir perdón por lo que pasó. Pero es que, hermano, usted ya me tiene cansado todo el tiempo con eso. Y ahí otra vez, pra. Y el diablo feliz viéndote ahí, dando vueltas como un idiota ahí, tra. Pero el Señor, esperando que nosotros tomemos en serio esta guerra, y nuestra Biblia tal vez allá llenándose más de polvo, la aplicación de YouVersion diciendo, ábreme o si no el sistema me va a eliminar. Y ahí ya no es divertido porque sufrimos mucho a causa de nuestra estupidez, ¿sí o no? Demasiado, sufrimos mucho por eso. El Señor nos quiere hacer sabios, nos quiere dejar de ser insensatos.
O en palabras más directas, estúpidos, porque así nos vemos. Y voy a seguir porque creo que me adelanto con lo que voy a decir. En ese sentido, ¿qué tan importante es para el creyente conocer el Evangelio de la paz? ¿Qué tan importante es conocer el Evangelio de la paz? Muy importante. ¿Qué tanto tú conoces del Evangelio de la paz? Y la respuesta es directamente proporcional. Entre menos conozco yo del Evangelio de la paz, ¿qué es lo que va a pasar? Más resbalado estoy, y más tonto, y más torpe, y más insensato. Entre más conozco yo del Evangelio de la paz, ¿qué es lo que va a pasar? Más firme puedo estar. Muchas personas piensan que lo que necesitan conocer es una lista de cosas que son pecado para no practicarlas y así ganar la guerra. Hay personas que creen que el Evangelio es una lista de cosas que no hay que hacer. Dígame qué es lo que no tengo que hacer y yo no lo hago. Bueno, si lo vemos desde Jesús... Perdón, ¿qué le pasó, amigo? ¿Para dónde te fuiste? Ok, ya. Hay otras personas que piensan que lo que deben conocer es un manual de conducta para portarse bien. Otras personas creen que lo que tienen que hacer es leer la Biblia todos los días para poder estar tranquilos de que nada les va a pasar. Y hay gente que tiene esto por tradición. Yo me leo mis 3 capítulos diarios para no entendí nada, pero me los leí. Sí, o sea, ya, listo, me los leí. Yo sé que aunque no entendí, mi espíritu sí se alimentó y yo estoy fortalecido. No. Pablo nos está diciendo aquí que para mantenernos firmes en medio de la guerra, la única manera es que te amarres bien tus pies, conociendo a profundidad el Evangelio de la paz, es decir, las buenas noticias. He escuchado a otras personas decir lo siguiente, que últimamente hablamos mucho de Cristo y que todo el tiempo es mira a Cristo y estamos hablando de la obra de Cristo y su cruz y su vida y cuando queremos enseñar algo, sea lo que sea, siempre decimos lo que tienes que hacer es mirar a Cristo. Si tú eres novio, por favor mira a Cristo. Si tú eres esposo, si tú eres hijo, si tú eres empleado, si tú eres jefe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mirar a Cristo y conocer su evangelio. Y es como, pero dejen ya de hablar de ese tema, algunas personas dicen. Yo ya sé que Cristo nació una virgen y vivió y murió y al tercer día otra vez resucitó y se fue al cielo. Ya sé eso. Yo necesito saber más, o sea, debe haber más cosas como más sabias para practicar, o sea, más prácticas. O sea, dígame, ¿qué es lo que dice Dios que yo tengo? ¿Cómo le tengo que hablar yo a mi esposo? Dígame, ¿cómo es eso? Que la Biblia no dirá algo de eso, porque es que ya me cansé de que Cristo. Bueno, el tema es que esto es una iglesia. Y la iglesia es la iglesia de Cristo. Y la iglesia es la novia de Cristo. ¿Y qué es lo que hace una buena novia? ¿Hablar de quién? De su novio, ¿cierto? De Cristo. No tenemos otra cosa que hacer. Ahora, aparte somos cristianos. ¿Sí? Cristianos, ¿cierto? ¿Ese Cris a qué suena? A Cristo, ¿sí o no? Es decir, que lo que queremos hacer es hablar y hablar solamente de Cristo lo más que podamos. Pero por otra parte hay gente que da por sentado que ya saben todo acerca del Evangelio, pero la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, a manera de definición básica, es la buena noticia. Eso significa, en definición básica, Evangelio, buena noticia. La palabra evangelista, antes de que se convirtiera en una palabra para definir a alguien que predicaba a Cristo, en ese tiempo la palabra evangelista era usada para aquella persona que llevaba una buena noticia a un pueblo, en particular a un pueblo que tenía a sus soldados en guerra. Allí estaba este pueblo, piensen en eso, un pueblo de la época con sus murallas, con sus muros, todos dentro de los muros, pero sabían que sus hombres de guerra estaban afuera peleando. En un valle cercano estaban peleando, a unos 5 kilómetros, 2 kilómetros, yo qué sé. Ahí estaban. Así que dentro del pueblo, cuando estaban en guerra, había mucha incertidumbre. No sabías qué estaba pasando, pero aún así tú tenías que seguir con tu vida.
En su mayoría quienes estaban en el pueblo eran mujeres y niños, porque los hombres ¿dónde estaban? En guerra. Así que ahí estaba el ambiente del pueblo, hay mucha incertidumbre, no había fiestas, no había nada, todo era muy silencioso, no sabías qué iba a pasar. Y de repente a cada atardecer se terminaba el tiempo de pelear porque llegaba la noche y empezaban a llegar los heridos o los cadáveres. Así que había mucho llanto, familias a la tarde se enteraban que algún familiar murió. Y así cada atardecer durante la guerra. Un ambiente bastante tenso y desesperanzador. Pero de repente, una tarde de estas, no venían cadáveres y heridos, sino que venía un tipo corriendo a todo lo que podía. Venía este señor allá corriendo, dándola toda, metiéndole ganas. Y cuando llegaba al pueblo, lo primero que hacía era gritar: somos libres, la guerra terminó, hemos ganado. Y a esa persona se le llamaba un evangelista, es decir, era el que llevaba la buena noticia, ¿ok?, de que habían ganado. El evangelio entonces necesariamente es una noticia de un hecho real que ya sucedió y del que por la gracia de Dios tú te estás enterando. Ahora, hay gente que se ha dedicado a proclamar el evangelio desde los tiempos de Jesús. Tal como este ejemplo que les di, hay personas que se la pasan corriendo y gritándole al mundo la buena noticia de salvación. Y tal vez algún día tú escuchaste esa noticia, o tal vez hoy es tu primer día que escuchas lo que vas a escuchar. Y lo que pasa con esto es que ese glorioso día que escuchaste por primera vez, esa voz que alguien levantó y dijo: Cristo ha vencido la muerte y el poder del pecado, Cristo ha ganado la batalla en la cruz, hay libertad para todos los que confían en su nombre. Seguramente ese día hubo un cambio completo en tu vida. Y si eso todavía no ha sucedido, sé y creo con todo mi corazón que en algún momento sucederá, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Así que en primer lugar podemos decir que el evangelio no es necesariamente un estilo de vida, tampoco es algo que hacemos, sino que por el contrario es algo que se hizo por nosotros y a lo que debemos responder con fe. Entonces, ¿el evangelio qué es lo que no es? No es un estilo de vida necesariamente, no es algo que hacemos, sino es algo que hicieron por mí. ¿Hasta ahí estamos bien? Excelente. En segundo lugar, el evangelio es la noticia de que somos salvos por gracia y no por obras. Y Pablo ha dejado claro esto en el capítulo 2 de Efesios, que es la carta que estamos leyendo. Y podemos leer Efesios 2, del 1 hasta el 10, y dice lo siguiente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Y qué era lo que hacían? Obedecían al diablo, quien es el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el...? Por favor, un momento. Vamos a ver. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, ¿qué era lo que éramos? Objeto del enojo o de la ira de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos juntamente con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble gracia, riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dice el 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios.
Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que la salvación o el evangelio no es la noticia de que tú te puedes ganar la salvación, porque es lo que algunos piensan. Es como, amigo, te tengo una buena noticia. Tú estás yéndote a la muerte, tú estás haciendo de tu vida un fiasco, pero hay una esperanza. Tú lo puedes resolver, tú puedes cambiar tu vida, tú puedes voltear y tú puedes tomar decisiones y yo te voy a explicar cómo. No, eso no es el evangelio. El evangelio es, mi amigo, tú estás yendo a la muerte, tú estás muy mal, tú eres malo, estás haciendo de tu vida un asco y tú lo puedes empeorar. Por eso la esperanza no está en ti misma. La esperanza está en alguien más. Alguien ya lo hizo por ti. Y tú puedes ser salvo de eso, no por lo que tú hagas, sino por lo que alguien ya hizo por ti. Tú puedes confiar en lo que alguien hizo por ti, o eres tan desconfiado que dices, si no lo hago por mí mismo, esto no sucederá. Porque no nos gusta confiar en alguien más. Las mujeres saben que no les gusta, o los que sabemos cocinar. ¿Quién le encanta cocinar aquí? Al que le encanta cocinar, le cuesta confiarle su cocina a alguien más, ¿cierto? Adelante me hay un arrocito. No. Porque parece ser que la comida solo queda rica cuando yo la hago. Es esta gente que no disfruta ir a un restaurante, ¿cierto? Esta comida tan horrible, estoy pagando aquí por esto. Con esta plata hubiéramos hecho semejante almuerzo, un sancocho bien rico. ¿Quién es el de esas frases? A ver. ¿Sí? Muy mal. Es estas personas que no le confían nada a nadie. Y si no estamos dispuestos a confiar un arroz, ¿qué tan dispuestos estamos a confiar nuestra vida eterna? La verdad es que muy poco. ¿Qué tan dispuestos estamos a confiar en alguien más? Y yo veo que hay gente, así sea el chef, así sea Rauch. Sí, el tipo podrá cocinar muy bonito, pero sirve muy poquito. No confías en nadie, ni porque sea el mejor del mundo. Y a veces, cuando estamos en situaciones muy adversas, en nuestra propia maldad, todavía pensamos que soy yo el que lo puedo resolver. Y no confiamos en aquel que ya lo resolvió. El evangelio no es aquella cosa que te da ánimo para que tú resuelvas tus cosas. El evangelio te dice, tú no puedes resolverlo. Ríndete y confía en alguien que ya lo superó por ti. Pero eso es muy difícil. Porque tú no te puedes quedar quieto. Porque tú tienes que hacerlo por ti mismo. Y no nos gustan esas buenas noticias. Es como el que llegues ahorita a casa y te digan, no te preocupes, ya hice el almuerzo. Y para algunas personas eso no es una buena noticia. ¿Usted? ¿Y qué hizo? Preparar unas tajaditas a ver si arreglo esa vaina. Hay personas que ven la obra del Señor y dicen, muy bonito y todo. ¿Y? Así que me encanta cómo termina el verso 10 del pasaje que estamos leyendo, porque el 9 dice, la salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. Hay gente que cree que el evangelio es, pórtate bien y en el cielo te van a recibir con aplausos. Te van a decir, ay, te estábamos esperando. O sea, no hallábamos el día que te murieras. No. Gente que cree eso, que es como que te van a recibir allá con bombos y platillos. Y es como, brother, la rompiste. O sea, en serio, qué genial conocerte. No, mi amigo, no.
todos vamos al cielo por la pura gracia del Señor, por los esfuerzos que el Señor hizo. Nosotros no vamos esperando que en el cielo nos reciban con bombos y platillos. Quien entiende el Evangelio va en busca de aquel que hizo todo por él. Yo lo que espero el día que el Señor me lleve es, si me permiten y tengo voluntad y libertad todavía ya, salir corriendo a decir, ¿dónde está el que me salvó? ¿Dónde está aquel que me salvó? Yo sueño con ese día. Algunas veces he soñado eso, corriendo y preguntándole a todo el mundo, ¿dónde está aquella persona que dio su vida por mí? Porque yo necesito aplaudirlo, no sé, abrazarlo, hacer algo, porque el verso 9 dice, la salvación no es un premio, sino por el contrario, es por gracia. Dice el 10, nosotros somos la obra maestra de Dios. Y no está hablando de la creación, no está hablando de cuando tú naciste, del vientre de tu mamá, no. La obra maestra de Dios está hablando de tu nuevo nacimiento. Dios dice ahí, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Pero para qué lo hizo? A fin de que nosotros hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En el idioma original, el verso 10 termina con el propósito de nuestra salvación y dice, para que caminemos en las buenas obras que Él nos preparó, para que andemos en las buenas obras que Él nos preparó. Caminar o andar significa vivir diariamente en obras que Dios preparó desde antes de que este mundo existiera. Él preparó ciertas obras para que cuando tú fueras salvo, para que cuando tú nacieras de nuevo, pudieras caminar haciendo estas obras. Es como que cuando alguien nace de nuevo, tal vez hoy pase eso, tal vez tú hoy nazcas de nuevo, en el cielo hay fiesta porque estas cosas que Dios preparó de antemano, ahora tú las vas a poder vivir, vas a poder caminar en ellas. Por años has caminado en obras de perdición, del diablo, del mundo, destruyendo tu familia. Pero ahora que naces de nuevo y vives para el Señor dice, he preparado cosas de antemano para que camines en ella, tengas vida y una vida en abundancia. Y por eso hay fiesta en el cielo. Es decir, que si hablamos de caminar para que caminemos en ella, seguimos en la misma metáfora del calzado del Evangelio de la Paz. Para poder caminar por las buenas cosas que Dios preparó, necesitamos calzar nuestros pies con el Evangelio de la Paz. Es decir, que confiamos nuestra vida a la estabilidad de lo que Dios nos ha regalado por gracia. Y de esta manera podemos caminar en esas buenas obras. Mis amigos, Dios nos ha dado libertad, pero no para continuar pecando, sino para que ahora caminemos, porque ahora sí podemos caminar en las buenas obras. Antes, tal vez tú querías ser infiel a tu esposa todo el tiempo, pero cuando naces de nuevo, ya ahora tienes libertad, eres libre de esa esclavitud, pero no eres libre para que sigas intentando engañar a tu esposa, ahora eres libre para que camines en buenas obras que Dios preparó de antemano, y esas buenas obras es puro amor y nada más que amor. Y tal vez antes no te animabas a traer flores a casa, antes no te animabas a dar un abrazo, a decir una palabra linda, porque dices, a mí no me criaron así. A mí nadie me enseñó a querer, yo por eso soy así duro. Bueno, mi amigo, así naciste, pero si Dios te hizo nacer de nuevo, Dios ha preparado obras de antemano para que camines en ellas. Y muchas de esas obras son que trates a tu esposa como vaso frágil y que la ames. No importa si tu papá no te enseñó, no importa si nadie te enseñó. Hay un Dios que te amó y ese amor es suficiente para que camines en estas buenas obras. ¿Sí o no? Y si decimos que el amor son esas buenas obras que Dios preparó de antemano, si tú quieres saber si estás viviendo creyendo la verdad, debes revisar cuánto amor estás dando a los demás. Hay personas que preguntan, ¿cuál es el medidor si yo voy bien en mi vida cristiana? O sea, ¿cómo hago para saber si yo estoy bien en mi vida cristiana? El mejor medidor es el amor. Si tú tienes la capacidad de amar, incluso a los que tú consideras tus enemigos,
Entonces, ¿cómo estás en tu nivel de fe? ¿Cómo estás? 10, estás 10 de 10, estás full. Ahora, si no, si te da mal genio hasta con el personaje de la película que no existe, que es ficción. Si te crujen las tripas porque en un reality de televisión arreglado un personaje se pelea con el otro. Si sufres porque Petro es presidente. ¿Qué necesitamos entonces? Amar. ¿Pero qué necesitamos para amar? Conocer el evangelio de la paz, calzar nuestros pies con el evangelio de la paz. Pero nos distraemos tan fácilmente. Desviamos nuestro corazón hacia las mentiras tan fácilmente. Podemos comprometer el amor de Dios tan fácilmente por cosas que no tienen importancia al nivel de importancia que tiene el amor del Señor. Y peleamos, y discutimos, y decimos, y nos enervamos, y perdemos la esencia de lo que Dios nos ha dado, que es el amor de Cristo, por cosas que no tienen importancia. ¿Y por qué sucede eso? Porque no estamos calzándonos los pies para pelear la guerra espiritual que nos anuncia el evangelio de la paz y que nos dice Pablo en su palabra, y el Señor hablando a través de Pablo, del Espíritu Santo, sino que nosotros nos calzamos los pies todos los días para pelear y defender nuestras tonterías, nuestras ideas, nuestra propia razón. Yo sí tengo la razón. Y peleamos innecesariamente batallas que no necesitan ser peleadas. Siguiente pregunta del Evangelio es, bueno, si el Evangelio son buenas noticias de paz, ¿con quién estábamos en guerra? ¿Cierto? Es una buena pregunta, ¿sí? Si el Evangelio son buenas noticias de paz, ¿con quién yo estaba en guerra? ¿Quién era nuestro enemigo? No. Romanos capítulo 5, verso 1 dice lo siguiente, algunos se lo sabe seguramente, Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que lo que dice Romanos 5.1 es que nosotros por la fe tenemos paz para con Dios. Así que antes de la fe no teníamos paz para con Dios. Así que ¿qué era lo que éramos frente a Dios? Enemigos. Y mi amigo, si tú no has nacido nuevo, si tú no has confiado en Cristo, si tú no has venido a la fe, tú eres un enemigo de Dios. ¿Quién es tu enemigo? Dios. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, tu enemigo no es el diablo, tu diablo es tu aliado, tu amigo, tu socio para poder hacer todo lo que debas hacer en contra de Dios. Tu enemigo no es el diablo, es Dios. Dios es el que se te opone para que no puedas disfrutar la vida. Ay, yo quisiera poder hacer más cosas, pero es que de verdad que yo voy a la iglesia. Y es como que Dios es un estorbo para tus deseos. Mi amigo, si eso es lo que tú piensas, si esa es la batalla que tú luchas, el enemigo es Dios, no el diablo. Si no has venido a la fe, tu enemigo es Dios. Y la palabra de Dios se convierte en un fastidio para ti. Y la ley de Dios es como, qué pereza, es tan religiosos, tan legalistas. Hay que ser más tranquilo, vivir, disfrutar más la vida. El enemigo de Dios es el hombre. Esto no siempre fue así. Cuando Dios nos creó éramos la imagen de Dios en la tierra. Cuando Dios nos creó éramos sus amigos. Él caminaba con Adán y Eva en el fresco de la tarde, conversaban juntos, pero un día esa amistad se quebró.
Y cuando Adán pecó en el principio y cedió ante la tentación del diablo, condenó a maldición a toda la humanidad. A partir de ahí, todos sus descendientes, es decir, tú y yo, cargamos con la consecuencia más trágica y mortal: nacer siendo enemigos de Dios. Nacer pecadores, nacer listos para ser malos. Esa enemistad permaneció por miles de años, pero Dios desde los tiempos de Adán prometió una esperanza de reconciliación, porque Él sabía que el hombre había atentado contra esta buena relación que se tenía. Pero el hombre no tenía la capacidad de resolver ese problema. Es cuando tú sabes, cuando estás peleando con alguien y tú te peleas con alguien y esa persona tal vez te ofende a ti, te ofende feo. Pero tú sabes que esa persona no tiene la capacidad de reconciliar porque es tan orgulloso que aunque fue el que falló, no va a venir a decir: perdón, arreglemos las cosas. Y sabes entonces que a quién le toca hacerlo. Me toca hacerlo a mí. Eso fue lo que hizo el Señor. Nosotros le ofendimos, le escupimos en la cara. Y Él sabía que nosotros no íbamos a volver a pedir perdón. No teníamos esa capacidad. Así que Él mismo se compromete a decir: esta relación debe ser reconciliada, y se promete que va a ser así. Y la promesa se cumplió en Cristo Jesús, Dios hecho hombre, nacido de una virgen, anunciado por los profetas como el príncipe de paz. Y este príncipe de paz, ¿qué fue lo que vino a hacer este príncipe de paz? Vino a romper la enemistad entre el hombre y Dios. Ahora, no lo hizo sentado en una silla. A ver, venga para acá Dios, venga para acá Señor hombre, sentémonos y vamos a mediar esto. No. Él no lo hizo sentado en una silla. ¿Cómo lo hizo Él? Él ofreció su vida perfecta como una ofrenda a Dios por nuestra vida imperfecta. La cruz fue el altar, la sangre fue el precio que pagó con la deuda, y el perdón se hizo posible y todo quedó saldado, todo fue consumado. La sangre de Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos y se hizo posible el perdón. Dios no podía pasar por alto nuestras ofensas. Esto no es como cuando alguien te debe plata y tú dices: yo creo que le voy a perdonar esa plata para no perder la relación, ¿cierto? Y tú le dices a esa persona: parcero, vea, deje así. No tengamos más pleito con eso, le perdono su deuda. Bien, Dios no podía hacer eso. Dios no podía decirle al hombre: hermano, yo sé que usted no me puede pagar, así que deje así, ¿listo? Ya, dejemos así y reconciliémonos otra vez. No, esto no podía pasar. Alguien tenía que pagar. El precio tenía que pagarse y la deuda era muy alta. Porque no fue una persona la que pecó. ¿Cuántos seres humanos hemos vivido y viviremos? Miles y millones de personas. ¿Y cuántos pecados comete una persona durante toda su vida? Miles y millones de pecados. Entonces multiplica los miles y millones de pecados de una persona por miles y millones de personas. ¿Cuánto era la deuda? Así que Cristo se puso en el medio y dijo: yo lo pago. Y su sangre pagó con creces. Aunque la deuda era 1 y Dios pagó 100,000 millones. Porque la sangre de Cristo es más preciosa que los miles y millones de nuestros pecados. Dios aceptó y validó el sacrificio, y con eso se hizo posible nuestra reconciliación. Un día nosotros fuimos notificados de eso. Tal vez tú no sabías que eso había pasado y alguien un día te notificó. Alguien un día te notificó. Y cuando te notificaron,
seguramente creíste en esta verdad y desde entonces ya no somos más enemigos de Dios, sino que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta confianza podemos permanecer firmes contra las estrategias de nuestro antiguo aliado. Teníamos un antiguo aliado que era el diablo, que ahora se convirtió en nuestro enemigo. Cuando nos reconciliamos con Dios, nuestra amistad con el diablo se rompió. Hay personas que piensan que primero tienen que romper su amistad con el diablo para poder reconciliarse con Dios. No, mi amigo, eso es imposible. No se puede. Si te reconcilias con Dios, automáticamente se rompe el lazo con el enemigo y ahora el enemigo dice: ya no eres mi aliado, ahora eres mi enemigo. Estamos en guerra y te declara la guerra. Antes tú disfrutabas, dice el diablo, disfrutabas, yo te daba todos los placeres, te dejaba, te permitía, te llenaba de recursos para que disfrutaras, para que te pudrieras en la inmoralidad sexual, te daba mujeres, te permitía oportunidades. Pero ahora que dijiste que sigues a Dios, ahora eres mi enemigo y lo voy a hacer con más ira. Y el enemigo es eso, el enemigo de aquellos que se han reconciliado con Dios. La paz no es la ausencia de guerra. No es que todo esté tranquilo, no es el estado en el que alguien está cuando evita conflictos. No, mi amigo, la paz del evangelio es la consecuencia de saber que ahora soy amigo de Dios y no su enemigo. Ahora soy su hijo y no su objeto de ira. Ahora soy salvo y ya no más un condenado para recibir la ira justa de Dios por la eternidad. Es en esa paz que podemos vivir creyendo la verdad en medio de la guerra. La paz con Dios nos trajo como consecuencia la guerra contra el diablo. Pero no solamente eso, también contra este mundo pasajero. Ahora que somos amigos de Dios, nos convertimos en el objetivo del diablo. Vean lo que dice Santiago capítulo 4, verso 4. Inicia con un adjetivo así llamativo, dice Santiago 4:4. Adúlteros. Y le está hablando a gente cristiana. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de ustedes les sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. ¿Y qué es lo que dice ahí? Resistan. ¿Sí ven cómo todas las verdades bíblicas están conectadas? Resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Hermanos, van a venir grandes ataques del enemigo. El enemigo nos va a hacer creer que Él es chévere, que es divertido, que es cool, que es chistoso, que la Biblia es exagerada, que la iglesia es solo juicio y señalamiento. El diablo te va a decir que Él sí te entiende y que no pasa nada si pecas, no pasa nada si no oras, no pasa nada si no lees tu Biblia, no pasa nada si dejas de ir a la iglesia. Que si tú empiezas a tener una amistad con el mundo es normal. Al final somos humanos. Nosotros no solamente somos humanos, nosotros ahora somos hijos de Dios. Y para aquellos que dicen, ay, bueno, sí, yo me equivoco porque soy humano. Sí, mi amigo, sí es verdad, eres humano. Pero si ahora eres hijo de Dios, debe tener más peso tu identidad de hijo que tu identidad de ser humano. Y todos estos ataques del enemigo podemos combatirlos recordando nuestra reconciliación con Dios. Nuestra condición, somos débiles y nos humillamos delante del Señor y lloramos
y lamentamos nuestra mala manera de vivir, y al hacer esto recibimos más de esa gracia que nos ha alcanzado y el Señor nos levanta con honor. Tal vez hay alguien aquí, no, tal vez no, estoy completamente seguro que hay muchos aquí que han perdido batallas de fe, que han caído, que han cometido algún pecado, que han hecho algo muy malo, pero ya han sido reconciliados por Dios en el pasado y piensan que lo que tienen que hacer es dejar su pecado y levantarse por ellos mismos. Bueno, eso es lo que Dios dice: ustedes son unos orgullosos. Y según lo que leímos, ¿qué es lo que Dios hace con los orgullosos? Se opone a los orgullosos. Pero ¿qué es lo que hace con los humildes, los que se humillan? Da gracia. Entonces, o tú te puedes poner en la actitud de: sí, fallé, Señor, pero no te preocupes, que yo me voy a levantar esta semana y en serio, o sea, ya no más, de verdad, lo prometo, en serio, no más. O sea, si te pones esa actitud, es una actitud orgullosa y arrogante que le dice a Dios: no te necesito, pero te prometo que sí te voy a agradar. Y Dios dice: me opongo a ti. ¿Cuál es nuestra actitud entonces? Señor, yo la verdad no puedo. Evidentemente no puedo. Y aquí voy a estar humillado, llorando, hasta que tú me levantes con honor, porque yo no me puedo levantar. Cuando yo me levanto es con orgullo, pero cuando Él me levanta con honor. Cuando yo me levanto por mis propias fuerzas es para los aplausos y la vanagloria de esta vida. Cuando Él me levanta es para su gloria, y eso es honroso. Y hoy lo que el Señor quiere llevarnos a la práctica es: si tú estás, que seguramente sí estás, como yo lo estoy, necesitando recordar una vez más esa reconciliación con Dios, estar en paz con Dios, poder saber que Él está conmigo. Ahora, si de repente tú nunca has venido a la fe y hoy te quedó claro que tú eres un enemigo de Dios, entonces hoy es el día que tú puedas decir: Señor, yo quiero creer en ti y en lo que tú has hecho. Yo sé que tú eres el mediador y ya no quiero ser más tu enemigo. Por favor, que la sangre de tu Hijo me reconcilie contigo y yo pueda creer en ti. Ahora, no importa cuál sea tu caso, si el uno o el otro, por favor, toma una actitud de humillarte ante el Señor, sea cual sea esa. Puedes agachar tu cabeza, puedes estar de pie, puedes echarte al piso, puedes hacer lo que te venga y estará bien. Pero todos podamos en un momento decirle al Señor: Señor, yo necesito humillarme ante ti y poder ponerme este calzado, este evangelio de la paz.